El 14 de diciembre la iglesia recuerda a San Juan de la Cruz. Si desean información acerca de él, pueden entrar al aplicativo Reflexiones del Evangelio. El martes de la tercera semana de Adviento, el Evangelio que toca es el de Mateo 21, 28 al 32. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿Qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos, se acercó al primero y le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Y él le contestó: No quiero. Pero después recapacitó y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Y éste le contestó: Voy, Señor, pero no fue. ¿Quién de los 2 hizo lo que quería el Padre? Contestaron: El primero. Y Jesús les dijo: Les aseguro que los publicanos y las prostitutas les llevan la delantera en el camino del reino de Dios. Porque vino Juan a ustedes enseñándoles el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio los publicanos y prostitutas le creyeron. Y aún después de ver esto, ustedes no recapacitaron ni le creyeron. El contexto de este pasaje es el siguiente. Al llegar a Jerusalén, lo primero que hizo Jesús fue ir al templo y echar a los mercaderes que estaban profanando la casa de su Padre, pues habían convertido al templo en un negocio rentable. Y Dios, que es el fin y la razón de ser del templo, había pasado a un segundo lugar, a ser solo un medio conveniente para lucrar. Después de esa violenta escena, Jesús se retiró de la ciudad y se fue a pasar la noche a Betania, al pueblo de Lázaro, Marta y María. Y al día siguiente, muy temprano, se encaminó al templo. Y al llegar tuvo un desagradable encuentro con las autoridades judías que cuestionaron la autoridad que tenía para echar a los mercaderes del templo. Pero Jesús, en lugar de responderles directamente, les preguntó primero si el bautismo de Juan venía de Dios o si venía de los hombres. Ellos no se atrevieron a responderle que venía de Dios, porque en vida no habían reconocido a Juan como profeta y prefirieron guardar silencio. Entonces Jesús decidió no responderles. Pero antes de que las autoridades judías se vayan, Jesús les contó la parábola de la que trata el texto de hoy y que es la historia de 2 hermanos a quienes su padre les pidió que vayan a trabajar a su viña. Veamos en detalle el relato, pues en realidad es la continuación de la discusión acerca de la autoridad de Jesús. El texto empieza diciéndonos que dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, es decir, a los mismos que lo habían cuestionado, con el fin de poner al descubierto su modo hipócrita de proceder. ¿Qué les parece?, les dice. Un hombre tenía 2 hijos. Aquí, el primer hijo representa a los paganos y pecadores, es decir, aquellos que desconocen al verdadero Dios y a los que no respetan su voluntad. Y el segundo hijo representa a las autoridades judías, a los dirigentes del pueblo de Israel, que como saben es el pueblo querido por Dios y con quien hizo una alianza. Y por medio de esa alianza, el pueblo le prometió tenerlo como su único Dios y hacer su voluntad en todo, es decir, cumplir la ley de Moisés. Y a cambio, Dios le prometió tenerlo como el pueblo de su predilección y hacerlo feliz. Según la parábola, el padre se acercó al primer hijo y le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Y él le contestó: No quiero. Pero, dice el texto, después recapacitó y fue. Aquí el padre, que representa a Dios, se le acercó y le pidió que vaya a trabajar a la viña, que haga su voluntad. Y este primer hermano, que representa, como dijimos, a los paganos y pecadores, es decir, aquellos que rechazan al Dios verdadero y que no quieren hacer su voluntad, entró en razón e hizo finalmente lo que su padre quería. Los paganos y pecadores se convirtieron y vivieron como Dios quería, es decir, finalmente hicieron su voluntad. Luego, dice el texto, se acercó al segundo hijo, aquel que representa a las autoridades de Israel, y a él le dijo lo mismo, y este hijo le contestó: Voy, Señor, pero no fue. Resulta que Israel ya tenía una alianza con Dios, ya se había comprometido con él y le había prometido guardar sus mandamientos y vivir según su voluntad. Pero a la hora de la verdad, simplemente no vivió como Dios quería
y no hizo su voluntad. Y esto porque sus autoridades vivían más preocupadas de las cosas de este mundo, de las riquezas, de la fama y del poder, que de Dios y de sus cosas. Jesús entonces concluyó la parábola preguntándoles: ¿quién de los dos hijos hizo lo que quería el Padre? A diferencia de la pregunta acerca del bautismo de Juan, que no quisieron contestar, esta vez la pregunta sí la contestaron, pues lo hicieron porque aparentemente no los afectaba. Y dijeron: el primero. Sus propios detractores, los dirigentes judíos, reconocen que la verdadera lealtad se juega en el hacer y no en el decir. Pues no se trata de formas, sino de fondo. No se trata de palabras, sino de hechos. Pues lo que revela lo que somos no es lo que decimos o aparentamos ser, sino finalmente lo que hacemos. Y lo que somos es el resultado de la manera como vivimos cada día la vida. Lo cierto es que nuestra relación con Dios nos la jugamos en el hacer. Por este motivo, cuando dejemos este mundo, Dios no nos va a preguntar cuántos rosarios hemos rezado, ni si fuimos a misa todos los domingos, ni si somos de derechas o de izquierdas o liberales o conservadores. No, eso en realidad no es lo importante. Lo que Dios nos va a preguntar es: ¿qué hicimos? Es decir, ¿hicimos lo que Él quería? Nos va a preguntar cómo tratamos a nuestros jefes, a nuestros empleados, a nuestros iguales. Nos va a preguntar si perdonamos, si ayudamos, si dimos una mano a quienes más necesitaron a fin de que vivan mejor. Nos va a preguntar si defendimos siempre la verdad y si nos pusimos siempre del lado de la justicia. Nos va a preguntar si defendimos la vida, o más bien si apoyamos la pena de muerte, la eutanasia o el aborto. Es decir, finalmente, lo que importa es si vivimos según su voluntad, si hacemos o si no hacemos lo que Él quiere. Las mismas autoridades judías reconocen que el primer hijo hizo lo que el Padre quería, pues de lo que se trata es de hacer. Jesús entonces concluyó sus enseñanzas diciéndole a aquellos que lo cuestionaban: les aseguro que los publicanos y las prostitutas les llevan la delantera en el camino del reino de Dios. Ellos, les dice, son como el primer hijo, aquel que le dijo que no haría su voluntad, pero que finalmente terminó haciendo lo que el Padre quiso. Y por tanto ellos participarán del reinado de Dios. Jesús trata duramente a las autoridades judías, pues les dice que aquellos a quienes ellos desprecian por ser paganos y pecadores, les llevan la delantera en el reinado de Dios, porque finalmente hacen lo que Dios quiere. En cambio ellos, sus atacantes, son como el segundo hijo, que le dicen públicamente que sí a Dios y se cuidan de guardar las apariencias, pero en realidad, a la hora de la verdad, no hacen lo que Él quiere. Porque, dice Jesús, vino Juan a ustedes enseñándoles el camino de la justicia, y no le creyeron. En cambio, los publicanos y prostitutas sí le creyeron. Ustedes, les dice, se han negado a aceptar el llamado a la conversión, a ese llamado a cambiar de vida que les hizo Juan. En cambio, los paganos, publicanos y prostitutas que primero le dijeron que no a Dios, ellos han escuchado la invitación que el Bautista les hizo para que cambien de vida y se conviertan, y ellos sí lo hicieron. Esta crítica de Jesús fue muy dura para las autoridades del pueblo, pues les anunció que a quienes ellos consideraban irremediablemente excluidos del reinado de Dios, en realidad no lo están, y que son más bien ellos, los que se consideran buenos, justos y cumplidores, los que en realidad quedarán excluidos del reinado de Dios. Y termina diciéndoles: y aún después de ver esto, ustedes no recapacitaron ni le creyeron. Es decir, ni siquiera con el ejemplo de los que sí quieren vivir según Dios, ellos cambiaron de proceder. Si hubiesen aceptado la autoridad que el Bautista tenía para hablar en nombre de Dios, entonces habrían podido participar del reinado de Dios. En conclusión, los invito a considerar que nosotros, como hijos de Dios, solo le demostraremos a Él nuestro cariño con hechos y no solo con palabras. Por tanto, los invito a preguntarnos:
¿Qué hacemos para merecer participar del reinado de Dios? ¿Estamos viviendo como Él quiere que vivamos? ¿Estamos viviendo a la luz de la verdad y de la justicia? ¿Estamos perdonando, ayudando, sirviendo? Recordemos que siempre hay tiempo para convertirnos a Dios, pero debemos saber que si no queremos cambiar de vida y vivir según Dios, nos quedaremos fuera por propia decisión. Este tiempo de Adviento, de preparación para la llegada del Mesías, es un tiempo adecuado para allanar el camino, un tiempo muy propicio para revisar nuestras vidas. Por tanto, revisémoslas y veamos si solo nos decimos cristianos o si realmente vivimos como cristianos. Acerquémonos a Él y digámosle que si en algún momento le hemos dicho que no, ahora queremos decirle que sí, y que vamos a demostrarle con la manera como vivimos que realmente somos de los suyos. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.